En el día de hoy vamos a irnos a estudiar el Evangelio de Mateo. Vamos a estar en los versos que se encuentran en el capítulo 9, desde el capítulo 9, versículo 9 al 17. Si pueden tomar sus Biblias y seguir a medida que yo estoy leyendo la palabra, o pueden seguirla a través de las pantallas donde vamos a proyectar los diferentes versos. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nuevo, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Es palabra de Dios. Acompáñenme en oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente en el lugar en donde nos encontremos, de tal manera que podamos escuchar tus enseñanzas, que son tan importantes para nuestro caminar, Señor. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos para este proceso de transformación que tú quieres en nuestras vidas. Abre nuestros corazones para recibir el mensaje, Señor. Oramos todo esto en nombre de tu amado Hijo. Amén. Quiero hacerles una confesión. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un problema grave no un problema grave, pero bueno, un problema cuando me estoy tomando las medicinas y cuando yo trato de guardar cosas que a mí me gustan y básicamente quiero mantenerlas sin darme cuenta que las cosas están cambiando. Por ejemplo, en el tema de las medicinas, yo no miro la fecha cuando la expira la fecha de las medicinas, no las miro, me descuido completamente. Y tengo que tomaba anteriormente medicina para bajar el colesterol, y la verdad la tomaba y la tomaba y la tomaba, y nunca me doy cuenta. Incluso me llega el aviso que tengo que renovarla, pero yo siento: ¿para qué voy a gastar plata si realmente todavía me quedan? Y continúo haciéndolo, no miro la fecha de expiración, absolutamente. Mi señora Annie es la que tiene que estar constantemente mirando el gabinete del baño. Mira, cuidado. Hasta que un día, yo me acuerdo una vez, yo tengo un problema también de a veces estornudo y tengo como una especie, no es asma, pero alergia, una alergia fuerte, y empiezo a estornudar todo el tiempo, y la verdad mi familia ya sabe que es: papi, por favor, tómate lo que tienes que tomarte o échate lo que tienes que echarte en las narices para que te calme. Efectivamente, en una ocasión yo había dejado un contenedor de estos que básicamente me ayuda para evitar que continúe estornudando, y ya se había expirado. Se había expirado tanto que ya estaba prácticamente alcohol. Estaba supremamente fuerte. De hecho, me lo coloqué y les cuento que casi no puedo dormir del dolor que yo tenía. Así son en el mensaje que vamos a estar hablando en el día de hoy,
vamos a estar viendo que las cosas espirituales que Jesucristo trae nos invitan a que nosotros nos olvidemos de cómo vivíamos y del tipo de vida que estábamos teniendo. Tiene una fecha de expiración clara y nos invita a que vivamos una nueva vida. Y es parte de lo que nosotros vamos a estar leyendo, el que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo. Si se dan cuenta, en el Evangelio de Mateo, notamos cómo cuando ocurren estos versos, cuando está pasando estos versos, Jesucristo ya había hecho una cantidad de milagros. Jesucristo ya lo conocían por todos los milagros que había hecho. Es más, tenía seguidores de Jerusalén, seguidores de Judea, seguidores de Decápolis. En el capítulo 4, antes, unos 5 capítulos antes, muestra que ya estaban siguiéndolo. Era famoso, se daban cuenta de todo lo que había hecho. Incluso había sanado también a uno de una persona de los que estaban sirviendo de los romanos, básicamente. Habían llegado, le habían pedido el favor: ayúdame porque uno de mis sirvientes, de mis trabajadores, está paralizado. Y Jesucristo lo sana en el capítulo 4. O sea, ya estaba realmente conocido y lo estaban siguiendo. Y Jesucristo pasa y ve a Mateo sentado en el cubículo donde se recibían y se cobraban los impuestos. Porque Mateo era un recaudador de impuestos. Él era judío, pero era recaudador de impuestos. Y Jesucristo lo ve y le dice, seguramente se han escuchado ese verso anteriormente, y le dice: sígueme. Y Mateo deja absolutamente todo. Yo quiero darles a entender qué significaba dejar todo para un recaudador de impuestos. Porque los judíos en ese entonces odiaban a estos recaudadores de impuestos. Estas personas trabajaban con el pueblo romano y cobraban los impuestos. ¿Y saben qué hacían? Cobraban los impuestos que eran realmente legales, por decirlo así, y adicionalmente le colocaban encima una especie de comisión para quedarse ellos con ese dinero. Y era clarísimo, era un robo completo en muchas circunstancias. Muchos de ellos cobraban mucho más de lo que debían. La mayoría lo hacía. La mayoría lo hacía. Era un negocio muy lucrativo para la persona que fuera un recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque podía llegar a cubrir: bueno, yo creo que este tiene bastante dinero, voy a cobrarle un poco más. Voy a cobrarle un poco más y lo voy a tomar para mí. Así que Mateo él seguramente, no lo dicen las escrituras, pero yo creo que él se da cuenta de que Jesucristo está con sus discípulos en ese entonces. Ha hecho maravillas, ha hecho milagros completamente. Y él dice: yo creo que jamás podré llegar a ser un seguidor de él, de ese rabino. Yo creo que no voy a poder seguir ese rabino porque yo estoy lleno de pecado. Toda mi vida he sido un recaudador de impuestos. La gente me odia, no puedo estar con nadie. Porque, ¿saben qué? Adicionalmente, el recaudador de impuestos también le cobra a las personas gentiles. Luego, como parte de la ley, si un judío estaba con un gentil, no era limpio, no estaba limpio. Luego, por lo tanto, no podía estar con otras personas judías. Imagínense cómo se sentía Mateo. A pesar de tener todo el dinero que él pudiera ganar, se sentía, por otra parte, desplazado, solo y sin posibilidad de realmente llegar a tener y seguir a un rabino, siendo él un judío. O sea que cuando llega Jesucristo, lo invita y lo ve, no dudó. Yo quiero eso. Yo quiero seguir a ese rabino. Yo quiero seguir y hacer lo que Jesucristo está haciendo con sus discípulos. Yo quiero eso. Y dejó absolutamente todo y lo siguió. Su vida quedó transformada y lo sabemos. Acabamos de leer su evangelio, el libro de Mateo. Lo acabamos de ver. Su vida cambió absolutamente y cambió brutalmente y trabajó para el reino. El cambio fue dramático el que él tuvo. Justo después de que esto pasa,
Escuchamos también que Mateo invita a otros recaudadores de impuestos y seguramente les dijo al otro recaudador de impuestos, ustedes tienen que conocer al Mesías. Yo acabo de conocerlo y lo estoy siguiendo. Vengan a mi casa, vamos a hacer una fiesta. E invitó a otros, a otros recaudadores de impuestos y a pecadores. No, ven, tienes que conocerlo, no puedes dejar de conocerlo. E hizo una fiesta, probablemente una comida donde estaban todos. Y los fariseos maestros de la ley no podían entender cómo él estaba llamando a pecadores. Es por eso que le dicen a Jesucristo, no es que le dicen, sino le dicen a sus seguidores, su maestro, su rabino está invitando a pecadores a su casa. Y Jesús les dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a justos y no pecadores. Yo he venido a llamar a aquellos que están oprimidos, a aquellos que se sienten pecadores. Yo los he venido a llamar tal como están. No necesitan caminar y hacer un cambio drástico para venir a mí. Ellos pueden venir en este momento. En este momento pueden venir, pueden seguirme a mí como rabino y como Mesías y transformar sus vidas. Así que le responde de esa manera. Y después los fariseos y los seguidores de Juan empiezan a preguntarle a Jesucristo, ¿cómo es que ustedes no están ayunando? ¿Cómo es que nosotros ayunamos constantemente y los que siguen a Jesucristo no lo están haciendo? Y Él les dice y les contesta, y lo vemos nosotros en el verso número 15. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras Él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Es interesante cómo Jesucristo responde a la pregunta que le acaban de hacer. Jesucristo responde con otra pregunta. Y normalmente casi siempre lo escuchamos de esa manera. Jesucristo siempre responde, y quizás lo hace, no siempre, pero la mayoría de las veces responde con otra pregunta. De tal manera que está respondiendo ya haciendo otra pregunta. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a ellos, a los fariseos? Les está diciendo tres cosas. Primero, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, el novio, Él está diciendo, yo soy el novio, la iglesia es mi novia y nosotros nos vamos a casar para la eternidad cuando Jesucristo vuelva otra vez. Eso lo sabía claramente las personas del Antiguo Testamento. O sea que ellos entendieron que Él se está refiriendo precisamente a Jehová. Él es Dios, le está diciendo. El segundo mensaje les está diciendo, va a haber un momento en que yo no voy a estar. Por primera vez en el Evangelio de Mateo escuchamos que Él muere en la cruz. Por primera vez escuchamos que Él va a morir en la cruz. Les dice, yo voy a morir. Yo voy a morir y va a haber un momento cuando yo me vaya en donde el ayuno sí va a tener significado porque lo vas a hacer de corazón. No como hoy en día lo están haciendo ustedes los fariseos. Porque la ley decía que ellos deberían hacer el ayuno solamente un día en el año. Era el día básicamente el día de la expiación. Es el día más sagrado del año judío en donde se pedía perdón y arrepentimiento. Y eso está en Levíticos, en el capítulo 23, versículo 32. Jehová les dice, será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Es decir, una sola vez. Pero los fariseos habían colocado ya múltiples, habían exigido y habían dicho, no, tenemos que ayunar más veces. Tienen que ayunar más veces. De hecho, ayunaban el día lunes y ayunaban el día jueves cada semana. Y si tú quieres estar más cerca de Jehová nuestro Dios, tienes que ayunar mucho más. Jesucristo dice, no, yo estoy con mis discípulos en este momento y estamos prácticamente en una ceremonia de matrimonio. Estamos llenos de gozo, estamos gozando, no estamos de luto. Yo no me he ido, yo estoy con ustedes. Yo estoy en este momento y por ese motivo no deberíamos
ayunar. Va a haber un momento en el cual sí lo vamos a hacer. No quiere decir Jesucristo en esta enseñanza que el ayuno no es bueno, no, el ayuno es bueno. El ayuno es cuando nosotros dejamos de satisfacernos con comida, con algún otro tipo de, de acto que nos satisface, con el propósito de estar cerca, con el propósito de abrir espacios en nuestra vida y que el Espíritu Santo llegue en nuestra vida. Es una buena práctica espiritual hacerla. Pero lo que Jesús está cuestionando es la razón por la cual hacerla. Porque los fariseos lo hacían para estar y ganar la obra y acercarse a Dios, sentirse mucho más santos, si lo quieren decir, si lo queremos decir. Y esa no era la manera, esa no es la invitación. Tiene que ser por parte de nuestro corazón realmente que nosotros queremos tener, digamos, un acercamiento con Él. Ahora, la segunda forma en que le responde, porque realmente son tres. La primera habla del ayuno. Y la segunda, como Él les responde, es la siguiente. Les dice, está en el capítulo, en el versículo 16. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la retura se hará peor. Esta segunda ilustración que Jesucristo nos trae, yo creo que todas las mamás y todas las personas que están allí realmente se iban a dar cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque en esa época las prendas eran de algodón. Y así como las prendas eran de algodón, cada vez que se mojan las prendas y se lavan, la prenda se encoge. De tal manera que tratar de parcharlo, o sea, tratar de cubrir un hueco que tuviera esa prenda con otra pieza, no iba a funcionar. ¿Por qué no iba a funcionar? Porque la primera vez que tú la ibas a lavar teniendo ese parche se iba a encoger, de tal manera que se iba a romper la prenda original y se iba a perder absolutamente todo. Lo que está diciendo Jesucristo es, no, yo vengo a darte un manto completo. Yo no vengo a hacer parches en tu vida. Y quizás es una de las preguntas para cada uno de nosotros. Quizás cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros queremos que Él sea un parche en nuestras vidas que vamos a poder utilizar para arreglar algún problema específico. Tengo un problema de salud, Señor, ven, ayúdame a resolver este problema. Un problema de trabajo, ayúdame a resolver este problema, Señor. O cualquier otro problema de relaciones, ayúdame a resolverlo. Jesucristo está diciendo, no, yo no soy un parche. Yo no vengo a cubrir huecos en tu vida. Yo vengo a darte un nuevo manto, a darte una nueva vida, porque tú tienes el Espíritu Santo. Te vas a realmente a cambiar completamente. Y Pablo lo dice en la mayoría de sus cartas a las iglesias. Cúbranse con la nueva vida. Ya no son ustedes los que eran antes. Han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Van a tener el fruto del Espíritu. Y esa es la invitación también que queremos, que deberíamos recibir y hacer un análisis en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viendo a Jesucristo realmente? Como alguien que va a hacer algún tipo de arreglo en nuestra vida, pero queremos seguir viviendo como vivíamos anteriormente. Eso no es lo que Jesucristo está diciendo. No parches tu vida, y perdón la palabra parches si es en español o no, pero no parches, no le coloques parches a tu vida. Yo te voy a dar un vestido completo con el cual tú vas a empezar a vivir y caminar conmigo. Porque Jesucristo es Emmanuel, es Dios contigo. Camina conmigo. Yo te invito a que me cuentes cualquier cosa y cualquier problema que tengas. Vamos a caminar juntos en ese problema. Entrégamelo todo. Confía en mí. Y el tercer ejemplo que trae Jesucristo lo encontramos en el versículo 17. Es otra ilustración que dice: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan.
todos en esa época entenderían el mensaje de Jesucristo. Quizás nosotros no, porque hoy en día tenemos el vino, lo tenemos en botella, lo tenemos en corcho, etcétera. Totalmente diferente. Pero en esa época lo que ellos hacían, ellos básicamente eh, usaban el cuero de los cabritos o de las ovejas, lo ponían a secar y utilizaban la parte del cuello para de esa lo cosían para colocar estos containers, en inglés, estos contenedores, de tal manera que a través del cuello podían colocar agua, podían colocar y hacían así también el vino. ¿Por qué? Porque después de haber curtido el cuero todavía tiene elasticidad y aguanta el proceso de fermentación del vino. Luego era natural como hacían este tipo digamos, de vasijas para poder contener el agua, para poder contener el vino. Eh, y normalmente, claro, cuando vas a hacer nuevo vino en esa época, no usas los odres viejos. ¿Por qué? Porque el odre viejo ya tuvo una elasticidad, ya se expandió, ya ha perdido la nueva elasticidad. No hay forma que coloques un vino nuevo y hagas vino nuevo coloques el vino, perdón, nuevo sobre un odre viejo, porque ya perdiste la elasticidad. ¿Qué va a pasar cuando continúa fermentándose? Se va a romper. ¿Qué perdiste? Perdiste el vino y perdiste también la vasija sobre la cual estabas teniendo el vino. ¿Qué nos está enseñando Jesucristo? ¿Y qué les estaba diciendo a ellos? Les está diciendo: no traten de contener la ley que ustedes tienen y tenerme a mí manteniendo esa ley. No traten de contener y manejar la ley en sus vidas y siguiendo caminando conmigo. No, yo vine a cambiar absolutamente todo. De nuevo, no me coloquen a mí en una vasija en donde tú lo guardas a Jesucristo, pero no quieres dar cambios dramáticos en tu vida. No quieres quizás entregarle absolutamente todo porque tú sabes que van a haber cambios, van a ser buenos, pero quizás tú no quieres, sientes que no quieres perder el control de tu vida y por lo tanto encajonas a Jesucristo, lo encierras en una caja, no dejas que Él obre y ese Espíritu Santo obre. La semana pasada les estaba hablando sobre el libro Mere Christianity, que yo recomiendo que se lo lean, escrito por C.S. Lewis. La versión también está en español. Y C.S. Lewis comenta que nuestro caminar con Jesucristo es como una casa, si se recuerdan, una casa nueva que está construyendo Jesucristo. Entonces Jesucristo llega y Él empieza a arreglar las cosas que tú necesitas arreglar urgente. Como en una casa, por ejemplo, que si tienes una gotera, arregla la gotera. Si tiene algo en el tubo de algún baño, lo está arreglando. Y tú dices: está bien, estoy caminando con Él, me está funcionando, tiene sentido. Pero después empieza a tumbar paredes. Después empieza a hacer cambios drásticos, quizás construir un patio. Y tú dices: no, un momento, pero yo no me apunté a estos cambios tan drásticos. Yo no sé si ustedes han hecho una remodelación en sus casas cuando vivían en su país o aquí en Estados Unidos. Hacer una remodelación en la casa es terrible. Cambiar las cosas, crear una nueva cocina, remodelar la cocina. Ustedes saben el polvo que hay, gente llega a tu casa, hace una cantidad de cosas. Es desesperante vivir, es difícil vivir. Bueno, así es lo que nos está diciendo Jesucristo. Yo estoy construyendo, y C.S. Lewis termina diciendo: yo estoy construyendo un palacio en tu vida. Tú no te imaginas lo que voy a hacer contigo. Tú no te imaginas ni la más mínima idea. Igual que Mateo, él no se imagina lo que va a hacer con Mateo. Va a ser un cambio totalmente, vida plena, absolutamente plena, lleno, sin temor, sin temor. Es el peor enemigo que tenemos, sin temor. Él hace esa transformación. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo en su tercera ilustración. Primero, no sigas con la ley tratando de ganarme a mí, porque yo veo tu corazón. O sea, si tú tratas de ayunar, si tú tratas de hacerlo porque quieres ganarte al Señor en tu corazón, no funciona, como lo hablamos en la oración que Ani mencionó durante el servicio. No hay manera que lo hagas. Así no funciona el camino con el Señor. No funciona.
tratando de ganarnos. Él ya entregó, ya nos dio la gracia. Con su muerte nos hemos recibido la gracia. Recibe esa gracia y permite que obre en ti. Lo segundo, no trates de parcharlo. No trates de usar a Jesucristo y su poder para arreglar cosas en tu vida. Invítalo a que haga todos los cambios que quiera. Absolutamente todos los cambios, porque la vida que vas a tener unos años después vas a decir, increíble, gracias Padre. Gracias porque yo soy nuevo. Gracias porque tú me has hecho una persona nueva. Y por último, no lo dejes en una caja. Yo creo que la expectativa de nosotros como cristianos, yo he llegado a la conclusión que es muy baja. Nosotros tenemos unas expectativas muy bajas. Soy cristiano, pero mis expectativas están por el suelo. Cuando deberían estar, wow, súper altas. No hay límites. Él lo dijo, Jesucristo, conmigo vas a hacer cosas incluso más grandes de las que yo he hecho. Yo los invito, hermanos, a que reconozcamos en nuestras vidas si alguno de estos ejemplos que Jesucristo dijo en aquel entonces sigue siendo válido en este momento, y que lo invitemos a este proceso de transformación. Pero la clave está en seguir a Jesucristo como lo hizo Mateo. Mateo se levantó. Mateo dijo, voy a dejar el trabajo que más dinero da en este momento. No es acerca del dinero, es acerca de tener dioses que te están atando. Es decir, ok, Señor, voy a hacerlo, voy a seguirte, voy a ser tu discípulo, voy a hacer lo que tú dijiste que debemos hacer como hijos tuyos, y voy a hacer ese paso con fe. Hazme nuevo, quiero cambiar, quiero que construyas un palacio en mi vida. Ese es el mensaje, hermanos. Oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu mensaje, Señor, y por todo lo que tú has hecho para redimir y hacer nuevo a cada uno de nosotros que te amamos, Señor. Te pedimos fervientemente que continúes trabajando en nosotros, que elimines cualquier tipo de barrera que nosotros tengamos, que recibamos esa gracia porque tú la has entregado, y solo es el acto de recibirla con fe para que este proceso de transformación ocurra, Padre mío. Y que no nos quedemos con el mensaje de salvación únicamente, sino también de transformación y de discipulado. Tú nos invitas a seguirte. Danos esa fortaleza para continuar caminando contigo. Y como Mateo, levantarnos y decir, sí, quiero un cambio. Quiero que cambies mi vida y quiero que la transformes, Señor. Quiero que arregles y modifiques y cambies mi corazón y sea un corazón blando hacia ti, y que no tenga miedo de este proceso que vas a hacer en nosotros. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado.